Otra semana más tenemos otro capítulo más y a menudo cuando hablamos de la fiesta, nuestra mirada se detiene únicamente en lo que sucede sobre el albero, en la estética del pase, en la bravura de la embestida o en el triunfo de la tarde. Sin embargo, la tauromaquia posee una dimensión quizá mucho más profunda, una raíz que se hunde en la tierra de nuestras dehesas y que requiere de narradores excepcionales para ser comprendida quizá en toda su totalidad. Hoy tenemos el inmenso honor de compartir micrófono con uno de esos narradores imprescindibles. Un hombre que ha dedicado su trayectoria profesional no solo a informar, sino también a educar y a vertebrar la afición a través de la pantalla. Gracias a su inconfundible forma de comunicar, ha logrado además abrir las cancelas del campo bravo para mostrarnos la vida, la cría y la majestuosidad del toro bravo desde una perspectiva ecológica y respetuosa, acercando además el misterio de esa bravura a millones de hogares. Es la voz de la pasión, el referente de la divulgación moderna y un defensor incansable de la verdad del toro. Es un privilegio, de verdad, para este programa recorrer hoy la faena de la palabra junto a un maestro de la comunicación como es Enrique Romero. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer, Aitor. Encantado de estar con vosotros. Em, Te quería preguntar por el principio, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos con, sean toreros o periodistas, nunca conocemos vuestra historia. Jamás. Siempre conocemos, bueno, en tu caso, siempre es entrevistando a otros. Y que los toreros siempre pasa que se les pregunta por momentos de actualidad y nunca por lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿no? Toda su trayectoria. Y me gustaría que me cuentes cómo empieza el Enrique Romero para llegar hasta hoy y entenderlo. Sí, y ahora, bueno, pues yo he nacido en una familia taurina. Mi padre fue novillero con caballos. Mi abuelo era el responsable de la cuadra de Picar de la provincia de Málaga, ya por casi mediados del siglo XX, así que hace ya muchos años. Así que yo nací en una familia taurina y desde que tengo uso de razón lo que yo quería era ser torero, lógicamente. Iba todos los fines de semana, mi entretenimiento, mi ocio era ir a las corridas que se celebraban en la provincia de Málaga, teniendo en cuenta que estamos hablando del boom del turismo de los años 70, finales de los 60, 70. Entonces yo iba a los toros todo el año, porque en la Costa del Sol, especialmente en Torremolinos, en aquella época, en los años 70, había toros en los meses de diciembre, de enero, de febrero. Es decir, que me crié viendo toros durante todo el año. Así que de ahí me viene. Después ya mi relación con el periodismo, pues empecé a hacer prácticas en un periódico, el Diario de la Costa del Sol, cuando tenía tan solo 18 años y estaba estudiando la carrera. Después me llamaron de Antena 3 y ahí ya dejé de hacer toros, porque en Antena 3 fui jefe de informativos de Antena 3 en Málaga. Después pasé a un periódico donde tampoco hacía toros, era el redactor jefe del periódico. Y posteriormente ya entré en Canal Sur Radio, donde tampoco hacía toros, hacía un programa de deporte, después aprobé las oposiciones y era jefe de informativos de Canal Sur en Málaga. Después, por circunstancias, en Canal Sur me ofrecieron hacer el programa de toros, lo hice en el año 2001, dejé de hacerlo y en el 2005 volví a hacer el programa de toros y fue cuando surgió Toros para Todos. Previamente, para hacer un programa tan rompedor, ¿no? tan transgresor como Toros para Todos, tienes que estar muy seguro, porque es un programa que rompe todas las fórmulas habidas y por haber en la historia de la televisión. Es un programa que rompe con la manera de hacer televisión de 50 años. Para hacer eso, yo la seguridad que tenía era que estuve 2 años estudiando las audiencias en Canal Sur, estudiando cómo funcionaban las audiencias. Y en función de ese conocimiento, pues diseñé un programa pensado para tener éxito en la audiencia, algo que los programas de toros, desde que existen las audiencias, la medición de audiencias, no habían tenido. Ningún programa de toros ha sido líder de audiencia a lo largo de la historia, desde que existen las audiencias, ningún programa, solo Toros para Todos. Y efectivamente, el conocimiento que yo fui adquiriendo durante 2 años, pues tuvo la repercusión de un éxito tremendo en las audiencias. Yo conseguí unir pues el conocimiento que tenía del toreo, porque me había criado en una familia taurina y por tanto había estado toda mi vida relacionada con el toro, cuando mi hermano quiso ser torero, cuando yo quise ser torero, aunque casi no llegué a intentarlo, con mi padre, con mi abuelo, es decir, yo me había criado toda la vida en una familia taurina. Y además tenía el conocimiento y la experiencia en los medios de comunicación y el estudio de 2 años de la audiencia. Con lo cual, Toro para Todos fue un grandísimo éxito.
muy sorprendente porque ningún programa de toros había alcanzado esas cifras. Y lo mejor de todo es que 21 años después se mantiene ese éxito. Y este año hemos llegado a hacer un 22 de Chare, que eso es una cosa estratosférica. Creo que últimamente ningún programa de Canal Sur ha alcanzado un 22 de Chare en los últimos años. Claro, pero yo imagino que cuando uno empieza un programa taurino, una de las dificultades grandes es, porque el mundo del toro es así, es ganarte el respeto de todos los profesionales. Ujú. Sí, bueno, fíjate, esta es una verdad importante. Eh, Verás, el programa ha sido hace 21 años, era tan transgresor, dándole prioridad al toro, conociendo al toro en el campo, pero no desde el punto de vista del ganadero, sino desde el punto de vista del mayoral y de los vaqueros y conviviendo con el toro. El toro ha sido y es el eje de Toros para Todos. Pues eso era una transgresión muy fuerte, muy grande, ¿no? Tratar a las grandes faenas del fin de semana con una música épica de Gladiator o de La Misión, pues todo esto era una transgresión muy fuerte. Salir en un plató moviéndome sin mesa, sin corbata y chaqueta. Eso hace 21 años pues era extraño, ¿no? Yo sabía que ese era el éxito y así fue. Pero claro, eso significó que hubo muchas críticas. O sea, que sí que hubo muchas críticas por parte de las personas más conservadoras que pensaban que esto era inamovible, ¿no? Que había que seguir informando igual que hace 50 años, cosa que no ocurría y que no ocurre con ningún programa en televisión, ¿no? Porque si no se quedan anquilosados y no lo ve nadie, que es lo que estaba pasando con los programas de toros, que ya no los veía nadie. Entonces sí que sufrí críticas muy fuertes, pero es que yo me había forjado en los dos contenidos, en el mundo del toro y me había forjado también en el mundo de la comunicación y sabía lo que tenía que hacer para tener éxito. Entonces yo estaba muy seguro. Así que esas críticas venían fundamentalmente de un inmovilismo absolutamente ignorante con la comunicación, ¿no? Entonces yo seguí adelante porque además tenía el respaldo de la audiencia. Es que el primer programa de Toros para Todos hizo un 23,5 cuando cualquier otro programa de toros no pasaba del 6 de Chare o del 7 o del 8 como mucho, y este hizo un 23,5. Entonces, claro, yo tenía el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad. ¿Qué pasó? Que esas voces críticas, producto, como decía antes, del inmovilismo ignorante, eh, tuvieron que entrar por el aro porque cuando llegaban al bar a tomar un café, la gente estaba hablando del programa. Oye, ¿viste el reportaje ayer del caballo? ¿Qué tal? ¿Viste el reportaje del toro que se enfrentó? Entonces se hablaba de lo que salía en el programa, en las tertulias, en los bares, en las cafeterías, y los propios que estaban en contra se dieron cuenta que nunca habían visto una difusión tan grande de un programa de toros, que nunca se había hablado así de toros y de un programa de toros en las zonas, digamos, de bares y de tertulias y de en la calle. Así que poco a poco todo el mundo fue reconociendo el impacto tremendo que tenía ese nuevo transgresor y sorprendente formato que era Toros para Todos, que estaba basado fundamentalmente en el conocimiento de la comunicación y en el conocimiento del contenido del área que se iba a abordar, ¿no? Que yo no era un paracaidista, que yo me había criado en el mundo del toro. Ahora, sé sincero, admíteme que lo disfrutas. Lo disfruto porque lo siento, Héctor, No, porque porque vamos, así se es que transmite. la diferencia entre un comunicador, mira, yo he hecho fútbol también. En Canal Sur empecé haciendo deportes, ¿eh? Y hacía el fútbol. Yo también he jugado al fútbol, como casi todo el mundo. Pero el componente emocional que tienes cuando tú te has criado en una familia taurina, cuando tú has visto allí las fotos de tu padre toreando a hombros la oreja de plata que ganó, cuando tú has vivido desde jovencito con tu hermano por esas plazas de Dios, por esos pueblos intentando ser torero, cuando tú has vivido eso, cuando tú has querido ser torero y lo primero que yo sabía hacer era torear y mi ocio y mi manera de divertirme era toreando de salón. Yo toreaba todas las tardes de salón en la puerta de mi casa desde que me podía quedar en pie, desde que tenía 3 años. Cuando tú llevas eso dentro y lo has vivido, pues tu capacidad de comunicar es diferente a quien no lo ha vivido. Que muy bien, que te puedes tú aprender el cosío entero y ver todas las corridas y ser un erudito en el toro. Pero si no lo has vivido y no lo lleva en tu ADN, eso al final se nota. Y cuando yo lo llevo, por eso lo vivo, porque transmito algo
que lo llevo en mi ADN, en mi sangre. Ahora, imagino que habrás notado, porque claro, cuando empezó el programa, Canal Sur quizá era un canal autonómico, o sea, que no salía de lo que es Andalucía. Hoy en día, con Movistar y con cualquier plataforma, bueno, vamos a ser honestos, hoy en día cualquier persona que le interese una corrida de toros lo pone por internet o lo pone en Movistar y lo ve. O sea, me imagino que te habrás dado cuenta que el cambio también en el ámbito digital, o sea, te ha dado la vida, porque ya has salido mucho más de Andalucía ya. Sí, la repercusión es tremenda desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Porque estaba Andalucía Televisión y desde hace bastante tiempo, porque Toros para Todos es un programa que lo que yo pretendía, lógicamente, que trasciende de lo que es el ámbito taurino. Si fuese un programa estrictamente pensando en el taurino, en el aficionado, pues tendría una audiencia pírrica de la media que tiene ahora, que está en torno al 16% de media, pues tendría un 8, tendría la mitad. Entonces tú tienes que hacer un programa para toda la sociedad, que le guste a todo el mundo y es la mejor difusión de la fiesta. Y es la difusión auténtica de la fiesta, no un programa endogámico encerrado, no encriptado, solo para unos pocos, eso no tiene sentido, ¿no? Que es lo que se venía haciendo. Entonces, claro, es un programa tan abierto que ya desde el principio tenía repercusión a través de Andalucía Televisión, tenía repercusión fuera de Andalucía, pero lógicamente lleva razón que en los últimos años esa repercusión ha sido infinitamente mayor. Y como tú bien dices, ahora mismo Toros para Todos no es un programa autonómico ni las retransmisiones, que también tienen un formato distinto, sino que es un contenido que trasciende de la frontera de Andalucía y, por supuesto, también de España, que se ve en todo el mundo, ¿no? Tenemos muchísimos seguidores en América, en Francia y en todas partes, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas metes a la semana? Porque siempre que te vemos en los reportajes estás en diferentes ganaderías en la misma semana. O sea, no se conoce. Sí, la verdad es que el esfuerzo es tremendo y todo. O sea, el esfuerzo es titánico porque me paso, las grabaciones son tremendas porque empezamos a grabar en primera hora de la mañana, en verano, en invierno, terminas a las tantas. Después yo estoy en todo el proceso del programa. Esto también quiere decir que yo no voy allí y presento, yo estoy en todo el montaje con el realizador, con Valentín. Durante muchísimas horas estoy en el montaje seleccionando música, poniendo titulares, rótulos, seleccionando lógicamente las imágenes. Entonces, claro, yo estoy en la grabación, estoy en la idea, estoy en la producción del contenido, estoy en la interpretación, estoy en el guión que es improvisado, todo es improvisado, en el programa no hay ningún papel, todo es improvisado. Estoy en el plató, estoy en todo, ¿no? Es un programa que absorbe absolutamente mi vida, en el que yo me vuelco y dejo ahí, he dejado 21 años de mi vida 100%, ¿no? Bueno, esto tiene un coste en todos los sentidos, ¿no? Incluso en el sentido de la salud, de muchas cosas, ¿no? Porque dejas tu vida ahí. Y bueno, y tengo que decir que yo no tengo un contrato de estos maravillosos porque yo soy personal laboral, yo saqué las oposiciones, de que yo tengo un sueldo y punto. Con lo cual, trabaje más o menos, voy a ganar igual porque tengo un sueldo, soy casi funcionario, personal laboral. Pero mi necesidad de comunicar y mi implicación con el mundo del toro, pues me hace prácticamente dejarme la vida para que el programa sea un éxito permanente durante más de 20 años. Ahora, ¿y alguna vez has pasado un mal rato en alguna ganadería? Sí, sí, bastantes veces. Yo ya lo veo cuando era un poquillo más joven, ¿eh? Ya no, nunca he sido valiente. Porque claro, dice que Enrique no tiene valor, que si lo tuviera sería torero. Mira, que sí que yo toreo de salón perfectamente. Esa es otra cosa, que a mí nadie me ha enseñado a torear, no lo he necesitado. Yo he toreado desde que era chico, pues porque me ha salido y nadie me ha dicho, pon la muleta así, no, me salía. Entonces, pues esas cosas te salen, ¿no? Pero como no había valor, sin embargo, para que el programa tuviese, pues, digamos, ese impacto fuerte y esa cercanía con el toro, hemos vivido algunos momentos complicados, especialmente en algunas ocasiones porque el cámara que teníamos antes, que ahora está en otra, es cámara de Canal Sur, pero ahora está en plató más tranquilo, eh, se jugaba la vida. Entonces era un cámara, Eduardo Monte, se jugaba la vida y claro, yo iba con él. Entonces, había dos veces que él estaba en un coche por fuera grabando y yo estaba al volante del coche. Claro, no podía arrancar mientras él estuviera en una situación de inestabilidad. Entonces, han pasado cosas, hemos pasado miedo y hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte de salir indemnes de momento.
Ahora, es cierto el rumor, hubo una época que sí que se escuchó el rumor de que hubo oferta de poner el puesto programa en televisión española, en la uno, en la 2, no sé si es verdad o hasta qué punto. Algo hubo, sí. Es cierto que hubo algo, sí. Es cierto que hubo algo. No para quitar a ningún programa, ¿eh? La idea era que, fíjate, la idea no era mala, ¿eh? La idea era que convivieran Tendido Cero y Toros para Todos. Esa fue la idea que hubo. No se llevó a efecto, pero estuvo muy cerca. O sea que la idea era eh, dos formatos diferentes. Fíjate qué apoyo tan grande la fiesta, ¿no? Dos formatos distintos, con un contenido similar, uno mucho más volcado en el campo y otro más volcado en el análisis de todas las faenas, ¿no? Y hubiera sido un refuerzo potente, ¿eh? Para la fiesta. Sí, eso es verdad. Luego, aparte, claro, esto suena muy bonito, pero vosotros también tenéis un conflicto tremendo, imagino, con los derechos de imagen, ¿no? Y todas esas cosas para poner cada vídeo y cada cosa, porque eso sí que siempre se ha escuchado, tanto en el fútbol como en cualquier otra actividad, vamos. Sí, los derechos de imagen son complejos y complicados porque sí, significan un coste elevadísimo para la televisión. En gran medida no se corresponde con el horario de emisión, y no se corresponde, lógicamente, desgraciadamente, con el impacto publicitario que pueda tener una corrida, ¿no? Entonces es cierto que los costes de derechos de imagen para las retransmisiones son muy elevados. Son muy elevados. En fin, hay distintos parámetros que van sumando y al final, pues, el coste es muy alto. Entonces, tiene que haber, ¿por qué? Porque no es rentable, lógicamente. Lo que cuesta la retransmisión de un festejo taurino, sobre todo de las corridas de toros, no está compensado con la rentabilidad que le supone a la televisión. Entonces, lo hace desde el punto de vista del servicio público, exclusivamente desde el servicio público, porque si no, no podrías aportar las cantidades de dinero que se aportan para dar una corrida de toros, ¿no? Y sobre todo si es una corrida de categoría. No se corresponde, pero sí se corresponde con el servicio público, porque hay muchísimas personas que lo ven, muchísimas. O sea, los datos de las retransmisiones son altísimos, los datos de las retransmisiones. Entonces, en ese sentido, sí hay una correspondencia de que tú prestas un servicio y que tienes una respuesta abrumadora por parte de la audiencia. Tienes una audiencia altísima. No se corresponde con la publicidad, desgraciadamente, pero como servicio público, sí. En cualquier caso, son muy altos. Los derechos de imagen son altísimos conforme el cartel y la plaza tiene más categoría, es un esfuerzo económico muy fuerte. Tiene que haber una apuesta decidida para hacerlo. Hombre, y el peligro de que la cuerda no se tense en exceso. Evidentemente, hombre, yo se lo explico todo a los empresarios, le explico la situación, el coste que supone, ya no solo los derechos de imagen, sino trasladar una unidad móvil, todos los medios, con todo el personal cualificado, en fin, es un esfuerzo económico brutal lo que tiene que hacer una televisión para dar corridas de categoría, ¿no? Insisto, no se corresponde económicamente, pero sí se corresponde con el servicio público gracias a la respuesta tremenda de la audiencia, al margen de mis sensaciones como profesional, porque evidentemente para mí es un lujo, un placer y una satisfacción inmensa poder ofrecer una corrida de toros desde Sevilla o desde Almería o desde Málaga o desde Córdoba o desde Huelva o desde Jaén o desde Granada o desde, o sea, de cualquier gran capital o gran plaza. Hombre, Sevilla es punto y aparte, lógicamente. Para mí como profesional, como aficionado, pues es una satisfacción pues indescriptible saber que estoy ofreciendo un producto de máxima categoría, 5 estrellas premium, a toda Andalucía y a todo el mundo, ¿no? Y además porque soy consciente que en ese momento estamos haciendo una difusión absolutamente necesaria de la fiesta, magnífica, y además incomparable con cualquier otra cosa que se pueda hacer. La mejor difusión de la fiesta es dar en abierto los grandes acontecimientos taurinos, que no nos quepa la menor duda. Si algún profesional taurino aficionado tiene dudas sobre esto, que se informe bien, porque los grandes aficionados en todos los sentidos y los numerosos aficionados que se han hecho a lo largo de la historia, en gran medida ha sido gracias a las televisiones en abierto, a Televisión Española en su momento
y a otras televisiones, ¿no? La televisión es fundamental para la difusión y para que la fiesta siga fuerte, siga potente, siga latiendo en la sociedad, porque muchas veces los aficionados somos tan endogámicos, tan encerrados nosotros mismos, que solo pensamos en nosotros y en lo que nos gusta a nosotros. Y hay que pensar en la sociedad para que la fiesta sea grande, para que realmente sea la fiesta nacional. Hay que pensar en toda la sociedad. Y la mejor manera de llegar a la sociedad es a través de la televisión con grandes acontecimientos, ¿eh? Y eso es lo que este año ha hecho Canal Sur y también lo ha hecho Telemadrid, Castilla-La Mancha, las autonómicas que están haciendo un esfuerzo excepcional y extraordinario, ¿no? Que yo creo que el sector taurino, metámonos todos, no reconoce en ningún momento el esfuerzo de las televisiones y de los profesionales que están dando la cara ahí con un sueldo, ¿eh? Que aquí nadie con un sueldo muy bajito, muy normal, ¿sabes? Y todo el mundo, todos estamos dando la cara al máximo, porque lo sentimos, y eso, y es la mejor forma de difundir la fiesta. Y eso el sector, yo creo que no termina de reconocerlo. Este año, gracias a Morante, que ha dado el paso adelante en muchas cosas y también en la televisión, Morante ha dicho, yo quiero que Canal Sur esté aquí. Pues ole tú, torero, Morante, porque tú tienes la visión que hay que tener para que la fiesta sea grande. Y ser grande es que te vea todo el mundo, toda la sociedad. Y eso es lo que se ha hecho este año. Es que yo no sé si yo creo que los toreros no son conscientes de que les hace falta la televisión. O sea, de que hoy en día, y te voy a poner un ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de Bilbao, ¿no? Este año Bilbao no se ha televisado. Y ha habido actuaciones de Borja Jiménez, Diego Urdiales y Roca Rey que nadie se ha enterado, nomás que los que hemos estado en la plaza y el que ha leído alguna crónica. Entonces, yo creo que deberían darse cuenta, incluso yo siempre lo he dicho, creo que si un torero fuera consciente, debería hasta televisarse gratis, con todo el cariño del mundo. Porque sé que suena mal, pero que parece como que te estás prostituyendo. Pero es que la realidad es que les hace falta, porque es publicidad para ellos. Totalmente. Pero si lo más grande del toreo es que un torero vaya por la calle y no te dejen andar y que Claro. la gente lo reconozca todo el mundo y lo pare, y eso ya no pasa. ¿Por qué no pasa? Pues porque no lo reconocen. Porque Así. este es un mundo muy cerrado. Porque van a verte 11.000, 12.000, 10.000, 14.000, los que sean, pero son casi siempre los mismos. Y tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirnos y cuando la tele está en los hogares, en los bares, en los restaurantes, porque hay un acontecimiento potente, pues te ve todo el mundo. El que llega allí ocasionalmente te está viendo y te hace popular, te hace famoso. Y eso también hace que la gente tenga cierta cercanía contigo, te estime, te tenga estima, te admire. Y para eso la televisión es fundamental. ¿Qué queremos ser? ¿Un espectáculo de minorías o de mayorías? Pues esa es la clave y eso es Toros para Todos, que es un programa de mayorías. Y esas son las grandes retransmisiones, eso es lo que necesitamos. Hombre, y una de las claves, que es así que te la apunto a ti, es que hacéis la tauromaquia con el lenguaje del día a día. Porque Sí. eh, hoy en día yo lo vivo, ¿no? Muy, muy claramente. Yo hablo con gente que no tiene chavales, chavales que entrenan fútbol, le hablas de toros y el otro día que me dijo uno, en medio de una corrida de toros, le dijo desfile de toros. Claro, normal, lógico. Ni idea. Entonces, hay que tratar de ponérselo para que lo comprendan y a partir de ahí, oye, pues luego algunos harán más aficionado, menos, pero que vayan a los toros y comprendan, por lo menos que lo comprendan de entrada, que se les hable de tú a tú. Bueno, esa es otra. Tú has tocado otro tema importante, ¿no? Que es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Claro, es que ese lenguaje es fundamental, tú tienes que hablar para todo el mundo, ¿no? Tú no. El problema que tenemos muchos de los comunicadores, de los periodistas, llámalo como quieras, es que piensan que todo el mundo sabe de esto. Pues no. A mí me da mucho coraje cuando estoy viendo, no sé, un partido de fútbol o cualquier otro, un deporte, que sea, y ya el comentarista da por hecho que yo sé las normas y sé las reglas, y, ¿viste? Yo lo veo, me gusta, pero no me he detenido en ver las normas, ni explíquemelo más claramente, de una manera más cercana, ¿no? Entonces, esta es la labor que tenemos que hacer, una labor educativa, fundamentalmente educativa, que es lo que hace Toros para Todos, ¿no? Ah, entonces, en eso tenemos que profundizar, en no mirarnos el ombligo. Esta no es una sociedad para mirarse el ombligo. Tenemos que ser desprendidos, empáticos. El comunicador tiene que ser muy empático y ponerse siempre en la piel de la persona que te está viendo, de las cientos de miles de personas que te están viendo. Y muchas de ellas no son
muy aficionados, son lo que llamamos simpatizantes, y a esta gente hay que orientarlas de qué va esto, ¿no? Y hay que hacer las retransmisiones amenas, cercanas, no pueden ser lineales, tiene que haber muchos altibajos, ¿no? Es decir, hay unas normas elementales para transmitir, para comunicar de manera que llames la atención del espectador. Y yo te garantizo a ti que nada de lo que sale en Toros para Todos y nada de lo que se hace en las retransmisiones está hecho al azar. Todo está pensado para captar espectadores y para hacerlo entretenido. Todo está pensado para eso. Cuando digo todo, es todo. Porque en las televisiones el espectador requiere muchas cosas, cuando ve un programa. Entre otras cosas, requiere que quienes le hablan sean verdaderos personajes. Personajes. Que no sean bustos parlantes, que sean personajes. Eso les atrae al espectador. Que entiendan lo que dicen, que les resulte agradable, que en un momento dado puedan esbozar una sonrisa o que en otro momento puedan dar un salto de emoción. Es decir, una retransmisión y un programa de televisión necesita de muchos parámetros igual que una faena. No es igual un pegapase que un torero que transmite sensaciones y emociones. Pues la televisión es exactamente igual, para tener audiencia, claro. Luego, aparte, yo te voy a ser súper sincero. Yo, cuando he tenido opción, y no es porque estés aquí antes, lo he dicho más de una vez, ¿no? Cuando he tenido opción de ver una corrida de toros de, no sé, de Santander o cualquier otra plaza, y había una novillada sin caballos vuestra, he puesto la vuestra, y te voy a decir por qué. Porque con vosotros, al margen de lo que pase en el ruedo, siempre nos entretenemos. Es decir, siempre sacáis algo con el maestro Ruiz Miguel. Claro. O cualquier tipo de cosa que siempre te mantiene vivo. Que muchas veces hay muchas novilladas o corridas que se televisan que con todo el cariño del mundo son un coñazo, ¿no? O sea, a veces Un espectáculo menor, llamémosle un espectáculo menor. hay veces. No, pero me refiero al sentido de que cosas de que no pase nada. Esas Sí, tardes que pasan muchas veces, ¿no? Y sí, el hecho de que vosotros le deis ese toque de que aunque no pase nada, pase algo, claro. es algo súper, súper interesante. Y te quiero decir, te lo quiero dar por el sentido de que, ¿qué va a pasar el día que Ruiz Miguel le diga, oiga, no quiero, no quiero seguir ya, estoy cansado? Ruiz Miguel va a durar más que tú y que yo. No, tú por eso no te preocupes. Más que tú y que yo va a durar. Ruiz Miguel. Oye, Sí, no, tiene su ¿cómo se personalidad. Se ha convertido en un personaje que es esencial para la televisión. Hay que ser personaje. Si no, pasas desapercibido en la televisión y entonces no te comes una roca. ¿Cómo se conocieron? Yo creo que me cuente ese tándem, porque van de la Sí, mano. Han conseguido que si hablamos de Enrique Romero, pensemos en Ruiz Miguel, es como los del Río. bueno, ¿Sabes? ahí tenemos anécdotas, porque mira, y esto nos pasa, es un hecho. Lo que tú dices lleva razón hasta el punto que a lo mejor pues se me acercan, oye, el programa de ayer, qué bien, enhorabuena, maestro, qué programa tan bonito. Digo, pero si el maestro no tiene nada que ver con toros para todos, ¿por qué le felicita al maestro? Pero es que cuando el maestro ha toreado en alguna ocasión, a mí me han dado la enhorabuena, enhorabuena, Enrique, hay que ver lo bien que estuviste y ayer. No, que el que toreó fue el maestro, que no toreado. O sea que ya somos dos en uno, uno en dos, no sé. Y la verdad que somos como hermanos y además nos parecemos bastante. Él, en fin, él tiene mucho más valor que yo, mucho más atrevido en la vida en general. El maestro es mucho más atrevido, yo soy mucho más mesurado, pero nos parecemos bastante, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, yo he hecho muchas crónicas del maestro cuando escribía. Yo empecé a escribir de toros con 18 años, ¿no? En el periódico. Y ya, pues lógicamente escribía del maestro y de... o sea, que ¿Al maestro Ruiz Miguel o no? no, porque yo le admiraba mucho porque era un torero que se jugaba la vida y que conseguía sacar un partido de esos toros de Victorino de Miura que era difícil, muy difícil, ¿no? Y una regularidad en éxitos, en triunfos sorprendente, ¿no? De que yo le ponía bastante bien porque reconocía su actitud, ¿no? Pero después yo no tengo contacto con él, ni le conozco personalmente, alguna entrevista esporádica cuando yo era muy joven, pero no le conozco personalmente, ¿no? Y coincidimos, fíjate, en una novillada de las escuelas, pues sería el año 2001, por ahí sería, yo creo que el 2001. Coincidimos en una novillada de las escuelas y tuve ocasión de hablar con él durante un rato mientras íbamos caminando hacia la plaza. Y me cayó muy bien. Dije, pues este Ruiz Miguel, además de tener dos pantalones, o no es de otra cosa que él diría, es un hombre sensato, pero
el maestro es un hombre muy inteligente, muy sensato. Cuidado, ¿eh? ¿No? Detrás de eso hay mucha profundidad. ¿Eh? Y me impactó por su capacidad de hablar. Y entonces, cuando me ofrecieron hacer toros, bueno, hacer un programa de toros, el programa es mío, cuando me ofrecieron hacer un programa de toros, en el año 2005, yo lo había hecho ya en el 2001, en aquella ocasión mi comentarista era Emilio Muñoz, que fui yo el primero que le propuso a Emilio Muñoz comentar las corridas. Yo fui el primero, en el año 2001, y con quien primero comentó Emilio Muñoz fue conmigo en Canal Sur en el año 2001. Pero cuando yo volví, dejé los toros por circunstancias y seguí en Canal Sur haciendo otras cosas, estudiando las audiencias y otras cosas. Volví en el 2005, que en mi casa, Canal Sur, me volvió a ofrecer hacer un programa de toros. Emilio estaba ya con el Plus, con el Plus. Y entonces Emilio no podía comentar conmigo ya, lógicamente. Y entonces me acordé de Ruiz Miguel. Me acordé de Ruiz Miguel y se lo propuse en 2005. Y el maestro se quedó un poquito ahí pensando, que no sabía qué tal, si él iba a valer para eso. Y yo le dije, sí, no se preocupe usted, maestro, que vamos a intentarlo, vamos a ver si usted va bien. Y la verdad que me gustó. Al principio era muy serio, muy distante, y ya después se fue soltando, hasta soltarse del todo. A mí el momento ese de las picardías es lo mejor, yo creo que de cada Eso corrida. fue, eso fue una cosa natural. Eso fue natural porque soltó un taco gordo en una novilla. Y claro, yo me quedé mirándolo diciendo, esto es como nosotros hacemos mimos, ¿no? Nosotros, mimos, ¿no? No puede hablar porque tiene el micro, pero hace un gesto. Y entonces el maestro, que es muy espontáneo y no se calla nada, pues me miró y me dijo, ¿qué? ¿Que he dicho una picardía? Y ahí ya surgió, digo, claro, una picardía gorda. Y ya surgió el tema de la picardía. Todo es natural. O sea, aquí todo va surgiendo con la naturalidad de sentirnos a gusto. Yo creo que aquí hay algo muy importante, Aitor, y es que, y yo creo que se nos nota, yo disfruto como un niño chico el Día de Reyes retransmitiendo corridas, novilladas, disfruto porque me siento tan identificado con lo que está pasando ahí, ¿sabes? Lo he vivido desde que he nacido en mi familia. Yo lo primero que vi fue una caja de pullas, porque las cajas de pullas, mi padre también llevaba la cuadra de caballo de la provincia de Málaga. Las cajas con las pullas las dejaban en mi habitación. Entonces yo me levantaba ahí, las banderillas, yo qué sé. Quiero decir, como lo he vivido, yo estoy transmitiendo algo que forma parte de mi vida y yo creo que se nos nota. Entonces yo disfruto una barbaridad. Si no, sería imposible que diéramos más de 60 espectáculos y muchos de ellos con más de 40 grados todo el verano. Y sería imposible. Eso no hay quien lo aguante. O gana una fortuna, que no es mi caso, lógicamente. Tengo un sueldo personal laboral de la Junta por oposición. O sea que, o te apasiona, que es el caso, ¿no? Yo disfruto mucho retransmitiendo y creo que se nos nota. Hombre, mira, yo siempre digo que tanto al presentador como al profesor se nota cuando le gusta, porque al profesor, siempre digo, cuando le gusta, lo expresa de una forma, trata de que todo el mundo lo comprenda. Y lo traslado igual, ¿no? Cuando os gusta se nota, porque cuando uno le pone gusto y le pone esa transmisión, esa viveza, se nota, ¿no? Y en vuestro caso, además habéis conseguido una cosa que yo de verdad os admiro, porque todos los canales que ha habido siempre han tenido la crítica de, pues Juan Toro, por ejemplo, se les ha criticado muchas veces de que eran muy permisivos con los toreros, o ese tipo de críticas, y a vosotros, o si les habéis tenido, no han tenido mucha fuerza. ¿O han sido críticas muy constructivas? ¿No han sido tan violentas como en otros tipos de canales? ¿Eh? Como con Guantoro, como con cuando era Mundo Toro, como cuando era Canal Plus. Vosotros es cierto que no habéis tenido esa sensación de crítica y eso es por algo bien haréis. Bueno, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo, a ver, ¿cómo te diría? Yo soy funcionario, no soy funcionario, soy personal laboral, que es una escala inferior a la de funcionario. O sea, que es una cosa pírrica, inferior. Pero yo no vivo del toro. Yo soy funcionario, personal laboral. O sea, que si yo no hago toros, en Canal Claro. Sur me van a encomendar algo, que de hecho yo hago el programa Semana Santa, vamos a iniciar ahora otro programa, es decir, he hecho el legado, he hecho muchos programas en Canal Sur. Yo no vivo del toro. Yo no tengo que poner bien a nadie para llevarme bien ni para llevarme, da igual. O sea, yo soy absolutamente independiente. No vivo del toro. O sea, yo ahora hago toro, pero puedo hacer Semana Santa, o puedo hacer legado, o puedo hacer mil cosas. Yo analizo lo que estoy viendo.
Ahora, sí es cierto, y esto hay que reconocerlo, tú en una televisión que ven más de 1 millón de personas, no puedes destrozar a una persona porque te cargas su carrera en 10 minutos. Claro. Entonces tú analizas, pero no puedes hacer una crítica desgarrada, estás analizando. Pues quizás no sean los terrenos, yo me lo hubiera llevado, no maestro, quizás al centro de ruedo, porque el toro ahí va a protestar menos. Sí, pero bueno, él está ahí, lo ve. O sea, nosotros analizamos permanentemente. Yo, como me lo paso bien, es analizando lo que estoy viendo. Así como me lo paso bien. ¿Por qué? Porque llevo toda la vida viendo toro. No sé cuántas miles de corridas habré visto. Llevo miles de horas con el toro en el campo. Entonces yo, en el análisis que veo en la plaza, veo miles de matices, miles de matices. Y yo estoy contando todos esos matices que estoy viendo en la actitud del toro, en lo que está haciendo el torero, en la técnica empleada, en la distancia. Estoy viendo todos los matices y me lo paso bomba transmitiéndolo a todo el mundo. Con lo cual, lo que sí no puedo hacer, a lo mejor yo estoy pensando, esto es cierto, que vulgar. O sea, no me dice nada cada vez que pega un muletazo, pero esa ya sería una opinión subjetiva. Yo no voy a decir este es un pegapase en antena, porque esa es una ópera, es una idea subjetiva mía, una apreciación subjetiva. Y yo no puedo utilizar mi subjetividad, porque no me termina de convencer torero, para hundirlo, porque habrá otros aficionados que sí les gusta ese tipo de toreo, ¿no? Entonces, tienes que ser muy objetivo, muy analista en lo que estás viendo y no dejarte influenciar por tu apreciación personal, por tu subjetividad, porque eso es peligroso. Sí, porque si yo me pongo en el lado opuesto, si os pusierais negativos, seríais el típico aficionado pesado que todos hemos tenido alguna vez al lado de la plaza, que es insoportable. Es que, hombre, tú tienes que tener una medida por el daño que puedes hacer, ¿no? Pero sí que, lógicamente, vemos cosas y decimos, pues yo no lo haría así, pues yo creo que a lo mejor, pues claro, pero el que está delante es el que lo ve, ¿no? Y si es un matador, máximo respeto. O sea, el tío que se juega la vida ahí, cuidado, ¿eh? Máximo respeto, eso sí lo tengo claro. Aquí no podemos faltar el respeto a nadie. Puede estar mejor, puede estar peor, más acertado, menos acertado, pero nosotros no vamos a faltar el respeto a nadie, ni vamos a decir cosas que no son. Yo nunca digo algo que no es. Nunca digo algo que no es. Si veo que, ahora, cuando veo que un tío se la juega o que tiene un talento especial o que tira la moneda o que tiene una capacidad creativa, una expresión, una belleza, me emociono. Ahí sí que me emociono, ¿no? Pues no sé, recuerdo ahora la faena de David de Miranda en la Malagueta este año, ¿no? Pues a mí me emocionó cómo ese torero se jugó la vida allí delante del toro a carta cabal y tiró la moneda, jugándose su carrera. Me emocionó, yo creo que se notó en la retransmisión, ¿no? Es decir, nosotros decimos lo que vemos. Sí es cierto que a veces, lógicamente, tú te emocionas más con el éxito, con la apuesta del torero, que cuando no hay esa apuesta. Estás diciendo lo que ves, pero no te puedes emocionar, lógicamente. Fíjate, ahora que has hablado de lo de David de Miranda, ¿eres consciente, yo creo que más o menos sí, ¿no? De que si esa corrida no se televisa, David de Miranda hubiera toreado 15, 20 corridas menos? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Vamos, y él lo sabe también. Vamos, yo estuve hablando con David, le hicimos un reportaje unas semanas antes bueno, estuve hablando un ratito con él y tal, y él se lamentaba amargamente del maltrato que estaba recibiendo, ¿no? Del maltrato que estaba recibiendo. Y bueno, ahí yo fui un poco duro con él, la verdad, pero mira, esa actitud mía que fue dura, porque yo creo que es la manera de hablarle a las personas que tienen que jugarse el futuro en momentos determinados, tienes que ser duro, ¿no? Y yo, esas palabras que le dije, depende de ti, no te quejes, depende de ti. Después llegó a la Malagueta y no a la que formó, ¿no? Efectivamente, sin ese gran triunfo ante las cámaras de Canal Sur, que son las cámaras de toda España y de todo el mundo, no solo de Canal Sur, porque se ve en todo el mundo, sin ese triunfo seguramente David no hubiese tenido la compensación que tuvo después. Es que ya te digo que fue de las... De hecho, hablé con él hace muy poquito, estuvo en un coloquio aquí en Bilbao, y es curioso que tuvo más fuerza esa tarde que todas las puertas grandes de Madrid y de Sevilla. La televisión y todo. Es que Es es que la claro. televisión, tú abres la puerta grande de una gran plaza y te han visto 14.000 personas o 18.000 personas, como mucho. Pero tú abres la puerta grande de Canal Sur y te han visto no sé cuántos millones de personas. Claro, que no es lo mismo, por mucho que queramos.
Y esa es la fuerza de la televisión, que sigue teniendo una fuerza tremenda, ¿no? Y cuando sabemos, entre comillas, darle la relevancia, vender el espectáculo tan grandioso que tenemos, cuando sabemos darle la importancia que tiene, pues claro, eso llega a la sociedad de una manera tremenda. Ahora, si tú aquello lo vendes como si te importara un pito, te muestras anodino y apático, pues claro, el espectáculo no tiene la misma fuerza. Eso está claro. Entonces, la televisión depende también cómo la presentes y cómo la vendas, pues tiene un impacto en la sociedad tremendo porque la gente pasa por un bar, pasa de ahí y se queda viendo aquello porque está pasando algo. Y eso suma muchísimos miles de espectadores. Luego, por otro lado, yo creo que algún día veremos algún caballo, una novilla sin caballos de estas, porque estáis echando unas novilladas fuertes, fuertes de narices. Sí, Un caballo en los sin caballos, ¿no? sí, sí, va a ser una novillada con caballos sin caballos, porque la verdad que eso yo no sé quién selecciona esos novillos, me parece un acierto total porque le da una importancia tremenda, las Pues cosas como sí, son. Y eres creo buena aficionada. que se torea mucho más despacio con ese tipo de novillos que con los novillos que vemos alguna vez en algunas plazas que son herales, muy, muy, muy herales. Muy bien, Aitor, has dado una clave que no todo el mundo observa, ¿no? Eh, Está estudiado y de hecho se encarga realmente Eduardo Ordóñez, que es el presidente de las escuelas taurinas. Él tiene una obsesión por la presentación de los novillos. Los novillos, él hace un seguimiento de todos los novillos que se lidian, ganadería por ganadería, en el ciclo de las escuelas taurinas, para que el ganadero en cuestión le eche de comer, para que coman, para que estén redondos, para que los novillos tengan una apariencia de estar bien comidos, fuertes, espectacular, y que den ese juego que dan después en el ruedo, ¿no? Que no son novillos de campo, que este es lo que ha comido el verde que ha comido, la hierba que había, no. Están alimentados desde tiempo, bastantes meses antes, desde un año antes, como si fuese una corrida de toros. Y claro, eso después redunda en la categoría, en la calidad del espectáculo que supone las novilladas de las escuelas taurinas de Andalucía, ¿no? Que tienen una presentación los novillos absolutamente intachable, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que la prueba es de verdad, que allí no se va a jugar. Yo quiero ser torero, voy a ver cómo es aquello. Muy bien, tú quieres ser torero, pero tú te vas a poner delante de un novillo, vamos a ver si eres capaz o no eres capaz, para que vas a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que vemos. Y todo lo que hacen los chavales tiene muchísima importancia. Por eso también le damos, bueno, hasta el punto, Heitor, que hay chavales que torean una novilla y se ponen en figura, lo conocen en todas partes Sí. y lo llaman para torear. Incluso en Francia ha habido chavales que han toreado una o dos en Andalucía, una de las novias nuestras de la escuela, y lo han llamado para torear en Francia y para torear, que son muy buenos aficionados, y para torear en todas partes. Es decir, en la repercusión que tiene las novilladas, Javi Zulueta toreó una becerrada, la final del ciclo de becerrada, que fue una idea mía también, que nadie, oye, las becerradas, y yo, ¿cómo que no? Pero si eso es súper bonito, si son los principios, la primera vez que se pone un vestido de torear, pero si eso es maravilloso, la primera vez que se pone un vestido de torear, ese día no se lo va a olvidar nunca, y lo vamos a televisar, y descubrimos a Javi Zulueta en Estepona, y lo pusimos en máxima figura de los novilleros y lo cogió un apoderado como es Ramón Valencia, ¿no? Gracias a la televisión. Y ahora está Realito. Realito ha salido en un programa en Canal Sur sobre los sueños de las personas que presenta Manu Sánchez y ha salido en el programa de Canal Sur y después triunfó y ahora Realito, que ha toreado 3 novillas en la tele, todo el mundo está pendiente de él. Todos los aficionados están pendientes en Andalucía de Realito, ¿no? O Manuel Domínguez, quiero decir, la televisión gracias a lo bien que se organizan las novilladas de la escuela, que están muy bien organizadas en todos los sentidos, las novilladas de la escuela de Andalucía, y esto va en favor de todas las escuelas y de su presidente, Eduardo Ordóñez, la organización es perfecta, eso se traslada a la tele como un magnífico acontecimiento con unos datos de audiencia espectaculares. Una novillada sin caballos es el líder absoluto de audiencia de toda la parrilla de Canal Sur, pero fin de semana tras fin de semana, por eso también damos tantas, claro, porque son líderes de audiencia. Eso es gracias a una labor de muchas personas. Porque allí la entrada es gratuita a la Plaza de Toros. Sí, la entrada es gratuita, Es que porque, fíjate, al margen de la labor en televisión, la labor que se hace en ese pueblo para que haya novillada gratis para el pueblo. bueno, imagínate en el pueblo, bueno, los ayuntamientos se rifan las novilladas, todos los ayuntamientos quieren que haya una novillada en su pueblo porque es una fiesta en el pueblo, sale el pueblo en televisión,
pues no sé, hay pueblos como Villaluenga, que eran prácticamente desconocidos, y gracias a las novilladas, Villaluenga se ha hecho muy popular, ¿no? Con todas Y la sus plaza cosas que llena, tiene. que eso para los chavales es un puntazo. Claro, las plazas suelen estar llenas, con 40 grados, que eso tiene mérito. Dice, a veces el sol no está lleno, claro, con 47 grados el sol es imposible, ¿no? Es imposible. Pero la gente se queda a verlo en la tele, ¿no? Entonces, claro, para los pueblos es maravilloso. Es decir, es un día de fiesta extraordinario que Canal Sur vaya allí, ¿no? Entonces, claro, todo eso realmente da vida, da economía, porque va muchísima gente. Hay una legión de personas que hace todas las rutas del ciclo de novilladas de la escuela en Andalucía, que va a todos los pueblos, a todas las novilladas, y allí pues consume, se alojan en los hoteles, desayunan, comen, es decir, generan una economía en todos los pueblos maravilloso, ¿no? Y bueno, pues es algo muy positivo, ¿no? Ahora, ¿qué día pasaste más miedo? ¿El día de Miranda en Málaga o el día del Torilero de Tarifa? Eh, hombre, lo de Tarifa fue un momento puntual, ¿no? Pero lo de David era un miedo permanente durante toda la lidia de ese toro, ¿no? O sea, especialmente en la muleta, ¿no? La verdad que lo pasé mal. Si yo lo paso mal, lleva razón, porque lo paso mal porque yo he querido ser torero, que casi no lo intenté, ¿no? Toreado festivales y tal, pero entonces yo sé lo que se pasa allí, ¿no? Eso es fundamental, tú tienes que saber lo que pasa allí para hablar de eso, ¿no? Entonces yo sé el esfuerzo que supone, yo soy muy empático por naturaleza, me pongo como decía la película, ¿no? En los zapatos de los demás. Entonces, yo lo paso mal cuando veo que una persona con todo se está jugando la vida, está tirando la moneda y que le puede echar mano en cualquier momento. Y hay algunos, porque claro, hay algunos que incluso me lo recriminan, ¿no? Es que te exalta, es que has levantado la voz. Pues claro, chiquillos, no voy a levantar la voz. Si hay una persona jugándose la vida ahí que lo puede matar el toro. Claro. Y si no te emocionas por eso, tío, perdóname, yo no soy, ya me gustaría, ¿no? Entonces, sí, con David de Miranda y con algunos toreros que se juegan, lo pasó mal. Lo pasó mal, yo creo que como cualquier buen aficionado. O sea, que yo el Torilero de Tarifa fue tremendo. Sí, bueno, hay cosas hay cosas que pasan, ¿no? Que en los torileros se lo quiere, no sé, la sensación de ver al toro cerca es una cosa especial, ¿no? Y a veces, pues, en fin, pasan cosas, ¿no? También, sorprendentes, ¿no? Sí, porque al final todo ese tipo de... Yo siempre he dicho una cosa, yo imagino que le pasa a mucha gente, el domingo Delgado de la Cámara decía lo mismo, ¿no? Que disfruta más en los pueblos que en Mm, las capitales, porque mm. ves ese tipo de cosas, personajes de cada pueblo que son indispensables en cada plaza, ambientes diferentes. Y luego hay una cosa muy importante que has dicho, que es verdad. Que eso creo que hay que sacarlo mucho más a relucir, que es el tema de que el aficionado al mundo del toro no es como el aficionado de los conciertos. Me refiero. El aficionado al mundo del toro es un aficionado que consume, que gasta, que se aloja. El del concierto normalmente va con el Bueno, bocadillo, con la lata y todo el cariño del mundo, ¿no? Pero es por así. eso una fiesta. Pues una fiesta, mira, se hablaba del fútbol total, que fue Cruyff, ¿no? El que inventó el fútbol total. Es decir, todo el mundo defiende, todo el mundo ataca y todo el mundo mete goles. Fútbol total. La fiesta, pues se llama fiesta porque es un espectáculo total. Es un espectáculo del pueblo, de la sociedad, que impacta en todo. Impacta en las tiendas, en los restaurantes, en los hoteles, en las cafeterías, en las heladerías, en los comercios. Es el espectáculo total. ¿Por qué? Pues porque el aficionado va a vivir un día especial, va a vivir un día especial. Y ese día especial que es ver a tres toreros vestirse de luces en una liturgia ancestral para jugarse la vida y crear arte, pues se merece vivir un día especial desde la primera hora del día. Y eso es lo que pasa. Es el espectáculo total, como el fútbol total, que ahora es el que se puede. Sí, fíjate, la verdad que los últimos años del mundo toro además está yendo al alza, que las cosas son como son, o sea, estamos en un momento bastante positivo. Y te quiero preguntar, porque la pregunta es obligada para alguien que está en el día a día de la tauromaquia en Andalucía. Me imagino que sabes por dónde van los tiros. La Plaza de Toros de Sevilla, cambio de empresario. Y quiero que me cuentes un poco cómo lo es, porque primero me parece una apuesta tremenda por aquellos que han decidido elegir que José María Garzón sea nuevo empresario, porque implica de una forma, primero que Sevilla siempre ha sido el ejemplo de lo tradicional y que haya cambiado las tornas de repente y hayan puesto al mando a un empresario joven con ideas nuevas que está haciendo la verdad las cosas como son,
las cosas muy bien. Si no, me hace gracia la gente, no ha cogido Sevilla, sí, pero antes de coger Sevilla ha cogido unos 900 pueblos que ha tenido que llevar por delante, además de Córdoba, de Málaga, de Santander. Quiero que me cuentes cómo es esa gestión, porque ya se le ha dado cabida a un nuevo empresario en una plaza de toros ya más fuerte, porque tenía Málaga, Córdoba, pero ya no es lo mismo que un Madrid, que un Sevilla, que un Bilbao, que un Pamplona, y le han dado Sevilla. Pues mira, yo pienso que en todo en la vida hay que avanzar. En toda la vida hay que avanzar. Yo creo que la empresa que se va, pues ha hecho cosas muy buenas por Sevilla. Se me viene a la mente algo singular, pero importante, que es el ciclo de novillada, donde, por cierto, hay que cuidar mejor la presentación de los novillos. Pero el ciclo de novilladas del verano nocturno es una maravilla, eso es una joya, ¿eh? Cuidado con eso es una joya. Y bueno, pues ha sido una empresa a la que se va que ha sabido mantener una línea de absoluta corrección, de seriedad. En fin. Yo creo que la labor que ha hecho todo es mejorable, pero hay que reconocerla. Bueno, ahora entran aires nuevos. Pues bienvenidos sean, pero si aquí lo que necesitamos son aires nuevos, que llegue el soplido, el viento del toreo a todos los rincones. Bienvenido sea. Garzón tiene experiencia, plazas importantes, lo ha demostrado, lo ha hecho bastante bien, con errores, con cuestiones mejorables, sin duda. Bueno, pues ahora tiene la joya de la corona en sus manos. El sueño de cualquier empresario, y mucho más si eres de Andalucía. Hmm. Yo estoy convencido que Garzón se va a emplear al 1000%, que va a intentar darlo todo y que va a ser un soplo de aire fresco que le puede venir muy bien a la fiesta, a Sevilla y a la tauromaquia. Y confío en que su gestión sea la que necesita el toreo. Y cojo, que no se nos olvide también la difusión de lo que se haga allí. La difusión. Hay que tener mucho cuidado con, bueno, cosas que parecen simples, pero no. Que esas imágenes de Sevilla lleguen a todo el mundo. Hay que tener vídeos de Sevilla que estén en las redes, que no se encriste, que no se cierre, que se abra la tauromaquia a todo el mundo. Cuantas más personas puedan tener acceso a Sevilla por un lado o por otro, mejor. Hay que tener en cuenta un plan de difusión y de promoción de la fiesta de Sevilla, un plan novedoso. Hay que dar un paso adelante valiente, siendo coherente y teniendo muy claro que Sevilla es un canon fundamental del toreo. Pero ese canon tiene que llegar a todas partes, a todos los rincones del mundo. Yo creo que tiene que planificar un salto nuevo en Sevilla y en la tauromaquia, la nueva empresa. Además, creo que Sevilla tiene una cosa muy buena, que taurinamente hablando es una plaza sana. O sea, que no coges una plaza de toros enferma, que, pues eso, pues Bilbao, por ejemplo, es un caso, o Córdoba, o muchas plazas que están enfermas, que tienen poca afición. Sevilla no es el caso. Desde luego, Sevilla está en un momento cumbre, ¿no? Y yo creo que si se hacen bien las cosas va a ir a más, va a ir a más. Es decir, Sevilla, ahora mismo los toros tienen un impulso fundamental, tienen un impulso fuerte. Y yo creo que un granito de arena ha puesto Canal Sur con las retransmisiones de este año. Un granito de arena ha puesto ahí. La gente quiere ir allí, la gente quiere ver aquel templo, la gente quiere disfrutar de esas 2 horas y media inigualables, ¿no? Bueno, pues hay que seguir insistiendo en eso, en generar una necesidad en la sociedad para estar allí o para ver aquello. Hay que generar esa necesidad. Y eso se hace con campañas, en fin, de marketing, con campañas con inversión y con miradas al futuro, ¿no? Sevilla está en un buen momento, pero se puede avanzar mucho más y es lo que requiere. Otra cosa, acabas de hablar justo de 2 horas y media, ¿no? De festejo. Y esta es una de las cosas que yo como aficionado joven veo que hay que cambiar. Porque, mira, la gente, yo creo que mucha gente no es consciente, pero muchas veces muchos jóvenes cada vez ven menos fútbol porque consideran que el partido es muy largo. Ujú. Las películas cada vez tienen menos tirón y son las series. Los podcasts la gente los escucha más porque los puede parar y los va escuchando a trozos. La sociedad avanza en busca de pequeños inputs, o sea, cosas Sí, muy mínimas. es cierto. Y también hay que trabajar eso en el mundo del toro, porque a veces que unas corridas de toros pueden durar 3 horas. Claro, fíjate, hay una circunstancia que hay que analizar. ¿Cómo era el toro de hace 30 o 40 años? Que yo, afortunadamente o desgraciadamente, lo he visto. ¿Y cómo es el toro de ahora? El toro de antes duraba mucho menos. Era un toro que tenía 20 arrancadas. Dice, 20 pases ha puesto la... Claro, es que el toro no tenía más. El toro pegaba cabezazos, el toro... Ahora el toro dura mucho más. Es un toro entrenado.
un toro mucho mejor cuidado desde el punto de vista de la salud, mucho más saludable el toro actual, mucho más resistente. Es un toro mucho mejor educado, en el sentido de que es mucho más humillador, mantiene los ritmos en las embestidas, no suelta la cara, con mayor fijeza. Es un toro mucho más perfecto que el de hace 30 o 40 años. Y ese toro dura mucho más. Y además ese toro también hay que hacerlo. Y si lo haces, responde. Es un toro que si tú haces las cosas bien, generalmente ese toro va a mejor y cada vez se viste mejor. Y los toreros, que ahora tienen una técnica, lógicamente, evolucionada, su objetivo no es pegarle 20 pases. El objetivo de cualquier torero es hacer al toro. Y una vez que hagas al toro, entonces le pegas 20 pases. Entonces, es lógico que las faenas actuales duren más que las de hace 30 años. Entonces, los mayores y tal, dicen, es que antes con 15 muletas. Claro, pero es que la fiesta de antes no es la de ahora. Esto es una evidencia. Ahora tienes que hacer al toro un toro que dura y un toro que cuando va cogiendo ritmo, cuando va cogiendo pozo en el ruedo, el toro te viste más despacio, lo puedes torear mejor y a lo mejor los 15 mejores muletazos son los últimos de la faena, no los primeros. Antes no. Entonces, claro, por eso no se puede hablar alegremente. Es que ahora dura mucho más, sobre todo los mayores, ¿no? Los antiguos, yo lo entiendo, que hay una nostalgia de tus tiempos, ¿no? Pero hay que ser frío y analizar la nostalgia de tus tiempos, ¿no? Es que Ordóñez le pega a 20 muelles, yo eso lo he visto, y claro. Y Manzanares, yo recuerdo a Manzanares padre no con 20, con 10 muletazos en la malagueta, poner aquello boca abajo con la mano izquierda. Pero es que hoy el toro es de otra manera. Y quizás por eso las corridas duran más. ¿Que se pueden hacer pesadas? A mí no. A mí no se me hacen pesadas, fíjate. Yo veo mis matices y cuando se equivoca, pues también disfruto viendo se está equivocando. O sea, pero bueno, hay gustos para todos y tú sí llevas razón en que la juventud actual necesita espectáculos más cortos. Eso es verdad. Pero entonces el toro actual a lo mejor no es el idóneo, ¿no? Sí, porque el tema que muchas veces, porque a ver, cuando vemos novillas sin picadores es lógico, ¿no? Que se exceden. Es normal. Tienen Mm. un toro que es un novillo que lo van a matar, van a tener uno de estos cada 2 meses, es comprensible, ¿no? El problema muchas veces llega cuando es ya en una escuela de toros con matador de toros, que yo entiendo muchas Claro, veces lo que quieren es justificarse con ese. eso es el problema. Ahí vamos, Hitor. Es otra cosa que tú estés allí, no le cojas aquello el sitio e insista cuando ya te has equivocado en el planteamiento inicial, ¿no? Y ya no vas a poder sacar partido de aquello porque te has equivocado. O estás intentando coger seguridad allí o confianza que no tienes y te alargas. Pues entonces, claro, eso ya es un problema del torero, ¿no? Eso ya está alimentando su fracaso, ¿no? Eso es otra historia. Te quiero preguntar para ir finalizando, ¿dabas por hecho o pensaste en algún momento que podía haber, porque yo te voy a ser honesto, a mí me ha sorprendido esta marabunta joven que se ha metido ahora a los toros, y te voy a decir por qué. Porque cuando estábamos en la pandemia, todos teníamos un miedo terrible. Lo que va a pasar en la vuelta, joder, la tauromaquia no se va a levantar. Y es que ha sido todo lo contrario. O sea, hemos pasado de antes de la pandemia a ahora. Bueno, de hecho, mira, si cogemos el escalafón, año 2019, y si no me equivoco, el líder fue el Juli con 38 corridas. 38 corridas, que hoy en día 38 las hace el décimo. Estábamos mal, ¿eh? Estábamos mal. Yo creo en esto, Aitor, mira, yo creo que todo se pone de moda o deja de estar de moda. Parece que ahora empezamos a estar de moda. Y ahí se unen varios factores. Esto no es un milagro, ni hay qué suerte hemos tenido. No nos demos coba, como se dice en el mundo del toro. Aquí son muchos factores. Son primeros factores de toreros revolucionarios. Caso de Roca Rey y caso de Morante. Toreros revolucionarios que aportan un plus más, uno en un estilo y otro en otro. Que la gente empieza el run run, las televisiones empiezan a dar esos toreros y la gente quiere verlo. Dice, ostras, tú veas en la televisión a Morante y dice, yo lo quiero ver en directo, yo quiero estar ahí, la próxima voy. Quiero decir, hay muchos factores. Tú ves una plaza llena, tú ves Sevilla llena y ves eh, ese ambiente, ese colorido, eh, y tienes que verlo en abierto, insisto, que lo vea todo el mundo, porque es un espectáculo tan maravilloso que la gente se queda absorta, prendada, y quiere estar ahí, y quiere estar ahí. Entonces, se unen muchas circunstancias. La belleza del espectáculo cuando está bien cuidado, la difusión
de ese gran espectáculo, las figuras excepcionales, como Morante, como Roca Rey, como otros, el temple de Juan Ortega, en fin, cuando tú pones en valor eso, claro, la gente se va sumando, porque además el joven se siente atraído por lo que no es estándar, por lo que no está manejado, por lo que no se vende en las tiendas, se siente atraído por lo que es diferente a todo, por lo que es transgresor. Y la fiesta en estos tiempos, queramos o no, es un espectáculo transgresor. En estos tiempos el toreo es transgresor, pero además es transgresor porque no hay ni trampa ni cartón, porque te puede matar el toro, porque hay una persona que se juega la vida, porque ves una liturgia de siglos, de hace 3 siglos, del siglo XVIII, de 1700, lo estás viendo en el año 2000. Y claro, todo eso es transgresor, porque hay un animal bravo que acomete, que no se viene abajo, que no se aflige. Claro, todo eso es brutal, porque se muere de verdad. Entonces, cuando eso se transmite y llega a la sociedad, el problema es que no llegue, que esté encristado, que estemos ocultos, que no nos vean. Entonces, ese es el problema. Pero cuando llega y se sabe explicar, el joven se queda impresionado y quiere conocer. Después se quedará o no se quedará, pero quiere conocer. Tenemos que seguir en esa línea. Tenemos que seguir en la línea de abrir las puertas, de que nos vean, de mostrar la grandeza del espectáculo. Tenemos que seguir ahí. Y tienen que surgir toreros rompedores, toreros que tengan fuerza para atraer a la sociedad, caso de Morante, ¿no? Ojalá que vuelva pronto. Sí, porque yo, mira, también lo asocio a una cosa, ¿no? Al margen de que el maestro Enrique Ponce, el Juli, eh, todo este tipo de toreros de esa generación han hecho faenas extraordinarias. Bueno, Claro está, creo, que el espacio que han dejado ha ayudado, me refiero. Han entrado toreros más jóvenes y luego la persona joven tiene una cosa, que es que cuando vemos a alguien de nuestra edad hacer eso, o cercana a nuestra edad, nos ponemos en su lugar y vemos la dificultad. Cuando lo vemos en alguien más mayor, decimos, bueno, pues este hombre ya lleva un tiempo, tal, no lo ves igual. Pasa yo en el fútbol. Los chavales a quien admiran es a Lamine Yamal porque es el más joven. Y eso, eso es así. Y, y al margen de eso, lo que digo, han hecho temporadas extraordinarias. Para mí, Enrique Ponce, y lo digo aquí, para mí es el mejor torero de la historia, por números, no por otra cosa. bueno, y por otras cosas también, ¿eh? Cuidado, Ojo, ¿eh? porque hay gente que igual te dice, no, por gusto tal de Bueno, yo, si me ciño al objetivo, al ámbito objetivo, para mí, ¿no? Pero está claro que este cambio transversal, debe entrar nuevos toreros más jóvenes, está generando, pues eso también, esos movimientos y el run run. Me preocupa mucho la próxima temporada, porque yo te voy a ser sincero, Enrique, cuando Morante no estaba puesto en una feria, yo decía, vaya feria que me ha quedado. Es cierto, Y eso es se va. cierto, es cierto. Bueno, hay que cuidar a los chavales que saben, ¿no? Yo creo que tenemos varios debes en la tauromaquia. Una es cuidar a los chavales. Es decir, hay chavales, hay novilleros, hay nuevos matadores de toros que se merecen que se les dé más oportunidades, que rueden, porque el nivel de hoy es tan alto que necesitan un rodaje, lógicamente. No puedes quitarlo de en medio o no darles ocasiones, no darles oportunidades. Tenemos que abrir las puertas para los encastes. Es decir, sí, hay que hacer un esfuerzo porque hoy el público pide un determinado toro, pero hay que saber también darle otras embestidas y explicarles por qué son otras embestidas y otras formas de lidia. La diversidad de la fiesta es muy importante. El aburrimiento viene de la monotonía. Y la fiesta tiene que ser súper diversa en todo, en los encastes que se lidian, en las maneras de investir. Eso sí había hace 50 años. Diferentes encastes, diferentes maneras de investir. Ahora el 80% de los toros invisten igual. Entonces, este es un problema. O sea, si quitamos diversidad, estamos haciendo la fiesta más monótona. Diversidad en toros y toreros. Diversidad en toros y toreros. Este es un debe, este es un problema que tiene la fiesta. Cuanta más diversidad en toros y toreros, mejor, más riqueza, más interés. ¿Eh? Eso es fundamental. Y hay una cosa, hay que cuidar al toro. Es decir, hay que cuidar al toro. No nos paramos a pensar en los traslados, cómo se traslada el toro a la plaza, cómo están los corrales, cómo están los chiqueros. Hay que cuidar al toro para que el toro salga en plenitud al ruedo. Eso es importantísimo. En todos los sentidos hay que cuidar al toro. Y hay que cuidar a los toreros en el sentido de que todo el mundo tenga sus oportunidades, ¿sabes? O sea, tenemos que buscar esa diversidad
tan necesaria. Y hay que cuidar al espectador en el coste de las entradas, en la comodidad de los asientos. Hay que cuidar al espectador. Hay que cuidar al espectador y al toro, que son las bases del toreo. El espectador y el toro. Hay que cuidarlos más y que haya diversidad. Yo siempre digo, fíjate, has dado con una cosa que es clave, ¿no? Fíjate la afición que tiene que tener la gente para que se siente en Sevilla 2 horas y media. Bueno, en cualquier otra plaza, en la Malagueta, que es una piedra en agosto con 40 grados. O sea, Y si se hace un mínimamente mejor, fíjate la evolución y lo que sería esto. Porque hay tú vas que a... cuidar. Yo, mira, siempre lo trato de trasladar al fútbol, ¿no? Que hoy en día es la primera potencia, ¿no? Está claro que mucha gente te dirá, pues hombre, es que si a la maestranza le ponemos butacas, pues vaya plaza, ¿no? Está No, claro. no, por Pero, eso. pero llevándolo al ámbito de, oye, buscar la comodidad. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama la atención muchísimo antes de la pandemia, que ya ha cambiado, gracias a Dios. Antes tú entrabas a una plaza de toros de primera categoría y hace 6 años, 7, y te cortaban la entrada. Digo, ¿pero en qué siglo vivimos? Que hoy en día ya con el código QR y tal está todo más regulado. Pero hasta hace la pandemia ibas a una plaza de primera categoría y te cortaban la entrada. Sí, sí. Bueno, eso a los nostálgicos les puede gustar, no te creas. Pero bueno, hay que actualizarse, hay que modernizarse, está claro, en muchos aspectos. En la comunicación, hay que modernizarse en la comunicación, en todo, ¿no? En la comodidad para acceder a las plazas. Hay que avanzar, hay que pensar en el toro y en los espectadores fundamental y en la diversidad. Eso es la esencia de la fiesta. Hay que cuidar al toro, los encastes. A mí se me cae el alma al suelo cuando desaparecen encastes o ganaderías. Eso es una mala gestión, eso es algo estamos haciendo mal. La fiesta es mucho más rica en todos los sentidos, ¿no? Tenemos que preservar esa riqueza ecológica de la fiesta, ¿no? Hay que hacer un plan de la fiesta para el futuro, ¿no? Y en ese plan, esos parámetros son esenciales. Espectáculo, toro, espectador, comodidad, modernización de la comunicación. Hay una serie de cuestiones. Y esto va como, la fiesta va como con una inercia que vaya por sí sola, la dejamos ir, ay, ahora estamos bien, ahora está volviendo. Pero tiene que tener un plan, un gran plan para que sea realmente el espectáculo de masas que es y que puede ser mucho más, que sea la fiesta nacional, porque sea la fiesta que prefieren los espectadores, la sociedad, aunque el fútbol ya es imbatible, creo yo. Pero si se hiciera bien, la fiesta sería mucho más potente. Es haciéndolo mal y es imparable. Claro. Quiero ir al lado ya personal, porque estamos ya en los últimos minutos. Te quiero preguntar, ¿vacaciones tienes, Enrique? No, no tengo. Y eso me preocupa. Me preocupa porque no puedo seguir así. Algún momento tendré que poner punto y aparte a esto porque estoy dejando mi vida en Las todos los tienes sentidos. acumuladas, yo creo, ¿no? ¿Eh? Las tienes acumuladas, sin gastar. Bueno, si te cuento, mira, hemos, los jefes han pedido retrasar mis vacaciones para cogerlas fuera del año, algo que no es, pero es que ni fuera del año la voy a poder coger, ¿no? Bueno, por eso ya mi profesión, la verdad que no lo puedo remediar. Yo me dice, ¿lo hace o no lo hace? Digo, sí, sí lo hago, sí lo hago. Mi profesión forma parte de mi vida de una manera sustancial, ¿no? Y bueno, Un adicto al trabajo, ¿no? Como quien dice. no, no, porque yo, fíjate, no, yo soy consciente, soy libre, bastante equilibrado en cierta medida y pienso las cosas, no soy un descerebrado, ¿no? Y hay otras cosas que me gustan, ¿no? La naturaleza. Yo soy un tío muy tranquilo, muy relajado, no Las creas motos, que no hemos hablado de eso, pero motos que me tienen en contacto con mi deporte, con mi superación, la naturaleza, el competir, me gusta competir. el- pero quiero decir que ya a mí me gustaría tener tiempo para estar más tranquilo, pero, pero cuando me dicen, me ponen la muleta en visto. Me dicen, ¿quieres hacer este programa? Sí, lo hago. No voy a decir que no, en visto. En ese sentido soy bravo. Soy bravo como el toro, siempre voy para adelante. sí, porque yo me pongo en tu lugar como aficionado y a mí me daría rabia, con todo el cariño del mundo, ¿no? Al final tú más o menos haces casi todos los días las mismas ferias, ¿no? ¿No echas en falta ir a una feria por ahí que digas, "Jo, pues esta feria me llama la atención"? Sí, quiero ir a Francia. Tengo mucha ganas de ir a Francia, pero estuve, gracias a Dios, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Sí, claro que me gustaría. Me gustaría recorrer muchísimas más ferias que no puedo porque estoy aquí en Andalucía, ¿no? Ocupado, lógicamente.
Pero también hay un sentido de servicio público, Aitor. Yo, ¿cuál es mi disfrute? Porque si no tengo una compensación económica, no la tengo, eh, porque no puedo tenerla, porque soy funcionario. eh, ¿Cuál es mi compensación? Es básicamente el servicio público. Yo sé, mira, a mí me para muchísima gente, me llama gente, hazle un vídeo a mi padre, hazle un vídeo a mi abuelo. Ayer me decía un amigo, dice, es que mi padre nos deja todo y se va a ver toros para todos. O nos dice, no, es que es la novillada. Dice, papá, si llevas toda la semana sin salir, he venido el sábado para sacarte a dar un paseo. Dice, pues no salgo a dar un paseo porque quiero ver la novillada o la corrida de toros de Canal Sur. Mm, Hacer feliz a las personas, eso no se paga. Y yo tengo la sensación de que hacemos felices a muchas personas y eso me da una energía especial. ¿Eh? Te lo digo de verdad, de corazón. ¿Eh? Creo que no eres consciente de cuánta gente haces feliz. Te lo digo de verdad porque yo recuerdo hace unos años yo te pedí un vídeo para mi abuela. Fíjate. Y le hizo una ilusión tremenda. Y además, ya no solo eso, mira, que hay un club taurino en Llodio, en Álava, un pueblo que ya no hay toros, pero que se juntan todos los fines de semana para ver en Canal Sur vuestras corridas. Solo las de Canal Sur. Maravilloso, maravilloso. Que veas, Es, un grupo de 20 personas que se juntan 2 fines de semana para veros. es que yo soy consciente, que yo siento eso, que como lo vivo, como yo llevo a una plaza de toro y lo vivo con las personas que hay allí, me esperan y hablamos y me expresan su gratitud como lo vivo, soy consciente y cuando arrancamos y digo buenas tardes, bienvenidos, estoy, sé, mi alma sabe que en ese momento hay miles de personas que dicen, me lo voy a pasar bien esta tarde, ahí está Enrique el maestro, los novilleros. Yo eso lo siento, lo estoy sintiendo. O sea, entonces eso me da una energía, me da una fuerza y eso no está pagado. Y eso no es impagable. El sentido del servicio público. Pues antes de hacerte la última pregunta clásica que hacemos a todos, te quiero pedir que me cuentes alguna anécdota con el maestro Luis Miguel. ¡Boh! La mayoría no se pueden contar. La mayoría no se pueden contar. Eh, yo qué sé, hay tantas. Es la complicidad. Es que mm, yo sé lo que va a decir y por eso muchas veces lo paro. Y el maestro no se ve en la tele muchas veces lo que te decía antes, las gesticulaciones, ¿no? Cuando suelta una picardía gorda, hay gente que protesta. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay gente que manda al defensor del espectador que oiga usted que no es permisible que el comentarista diga palabras malsonantes, que hay gente que es respetable, que es respetable. Hay que respetar a todo el mundo. Todo el mundo tiene un porqué. Entonces, cuando el maestro suelta, ya la segunda picardía ya le doy, porque ya no lo puede soltar, le doy. Y entonces es gracioso porque el maestro es genial porque me mira como diciendo, ¿qué pasa? Como si no supiera. Digo, pero, y claro, como yo no puedo decir, que no sabes por qué te estoy dando el... Y entonces le digo, y el maestro, es un diálogo, ¿sabes? Absolutamente de besugos, ¿no? Porque el maestro se sigue sorprendiendo que yo le diga, no, diga picardía, pero todo esto con gestos, ¿no? La gente que está alrededor nuestra se parte de risa, ¿no? En fin, con el maestro vivimos muchos momentos muy, muy bonitos, muy divertidos, porque toda esa complicidad surge de la naturalidad, de lo que es el ser humano, una expresión absolutamente blanca, natural. Eso es lo bonito, ¿no? Y ya te digo que he aprendido mucho con él sobre un comportamiento ante la vida, ¿no? Yo soy mucho más retraído, fíjate, yo soy súper tímido, ¿eh? Yo soy un tímido extremo. Entonces, claro, yo aprendo mucho de él, ¿no? Yo de puertas para adentro soy bastante monje, bastante tímido, pero yo creo que a mí lo que me salva es mi empatía, mi empatía. Yo hacer feliz a los demás, eso me da una energía. Después cuando estoy en casa, pues soy más tranquilo, más relajado. Es esa empatía la que me da la fuerza. Pues ya te voy a hacer la pregunta clásica que le hacemos a todos. Esta pregunta está muy enfocada hacia toreros, porque la Mm, mayoría de los protagonistas de este podcast suelen ser toreros, ¿no? Pero te la voy a hacer también a ti, porque también se la hicimos a Domingo Delgado de la Cámara y a Victoria Collantes. Y te mm, pongo en un brete seguro.
La primera es, ¿cuál ha sido la mejor corrida de toros que has visto en tu vida? Elegir una. Y la peor, es lo que tienes que elegir. La mejor y la peor. Tengo muy mala memoria y todo. La mejor, bueno, más que la mejor, los momentos que no se me olvidan. Mira, toreros que me han dejado en fuera de juego. Yo creo que de los primeros, Curro Romero. La primera vez que vi a Curro, mm, fíjate, en aquella época me impactó la lentitud con la que toreaba y la limpieza. Dije, no sabía que se podía torear tan despacio. Curro me impactó, el maestro Curro me impactó mucho. Me impactó Paco Ojeda, fíjate, no sabía que se podía quedar uno tan quieto y tan cerca del toro. Me impactó Paco Ojeda. Me han impactado muchos toreros porque tienen mucho mérito, ¿no? Me sorprendió Espartaco por la cantidad de toros que le servían, por su inteligencia natural y su capacidad, ¿no? Me han impactado, pues, me ha impactado la belleza, el compás y el talento de Morante, ¿no? Me impactó, me impactó la, la chispa, el genio de Paula, ¿no? Era sorprendente, ¿no? Me impactó la ciencia de Ponce. A ver qué hace con este toro, no le va a pegar ni un pase. Y le pegaba los que quería. La ciencia de Ponce, su talento. Sí, me han impactado toreros, más que tardes. Ronda me ha impactado mucho, la Goyesca, que yo vi desde chico, lógicamente, la Goyesca iba con mi padre, llevaba los caballos. La Goyesca me ha impactado mucho. Eh, tardes, tardes heroicas, aquella de Saltillo en Sevilla, ¿no? Del toro cazarratas, ¿no? Esa tarde que yo estaba, perdón, en Madrid, ¿no? Dicho en Madrid, Sí. en las ventas. Yo estaba allí, estaba en las ventas, ¿no? Estaba arriba en la andanada. Y esa tarde me impactó la dificultad tan grande. El toro, el toro que era irreductible, ¿no? Que no, eh, peligrosísimo. La superación de los hombres, ¿no? Lo vivía arriba en la andanada. Y esa tarde no Menos se mal me que me olvida. cayó a Sánchez Vara, que tiene... Sí, 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 sí. El cazarratas, ¿no? Esa tarde allí en las ventas en Madrid tampoco se me olvidará, ¿no? Yo soy de chispazos de momentos, ¿no? Entonces, una tarde dura, 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 la fiesta ancestral, ¿no? La fiesta ancestral arcaica, dura. No se me olvidará, ¿no? Y después, pues, todos esos momentos que te he venido relatando, el temple de Juan Ortega, ¿no? Es también sublime, ¿no? La naturalidad de Aguado, tenemos toreros muy buenos, ¿no? La raza de Borja Jiménez, ¿no? Su entrega. Todo eso es la grandeza de la fiesta. Igual que en los toros, ¿no? Cuando ves un toro irreductible, un toro que no se rinde, que la bravura del toro, pero no solo la bravura, la clase, cómo consiguen los ganaderos que un animal salvaje, un animal con 600, 550 kilos tenga ritmo, transmita. O sea, no podemos olvidar que la clase del toro es igual que el compás del torero, tiene una capacidad de emocionar al tendido. El toro, un animal salvaje, emociona. Ese es un milagro de los ganaderos, ¿no? Esa es la grandeza de la fiesta, ¿no? Todo eso me emociona y todo eso me cautiva y me sorprende, ¿no? Y el tirar la moneda de una persona que se está jugando su futuro en un toro, ¿no? Caso de David de Miranda en Málaga, ¿no? Estoy jugando mi vida aquí y es capaz de tirar la moneda, tío, que lo puede matar el toro. Esa es la grandeza de la fiesta. Esa es la grandeza que yo he vivido desde... Me acuerdo de una tarde siendo muy niño, muy niño, muy niño, no sé, tenía muy pocos años, 4 o 5 en la Malagueta, del Monaguillo, tío, el Monaguillo, que era un torero de Málaga que tenía una clase excepcional, toreaba como Los Ángeles, una tarde gloriosa de inspiración del Monaguillo. En fin, la fiesta marca mi vida, lógicamente. Pues la verdad que Enrique, te quiero dar las gracias por este rato. La verdad que ha sido un placer escucharte. Agradecerte sobre todo porque comprendo que tu agenda pues es compleja y el que hagas un hueco para estar con nosotros, la verdad que te lo agradezco Sí, enormemente. yo aprovecho, Aitor, gracias a tu benevolencia, aprovecho para pedirle perdón, bueno, pues a muchas peñas, a taurinos que me invitan y que no puedo ir. Y les digo, mira, y le digo a todos, cuando me jubile me llamáis.
porque no tengo tiempo de, incluso a lo mejor, mira, que te hemos dado un premio, es que no puedo, no me puedo comprometer ahí porque voy a estar grabando, voy a estar haciendo, porque además hago otros programas, además del de toros. Entonces, quiero pedir perdón y, en fin, que me comprendan que no puedo estar en todos lados porque lo que me ocupa fundamentalmente es mi profesión. No, pues la verdad que como digo, agradecerte este rato. Es un auténtico placer escucharte y la verdad que lo que digo, o sea, da gusto ver una tauromaquia moderna, una forma diferente de entender el mundo del toro y acercarla a los jóvenes. Y además te soy súper sincero, cuando algún aficionado nuevo que quiere aprender un poco de toros, yo no controlo cariño el mundo para atendido cero, pero tiene un lenguaje muy diferente. Suelo mandarle al tuyo porque creo que, bueno, canal de YouTube ahí lo tenéis, millones y millones de visitas, que es una auténtica pasada y un ejemplo claro de que esto funciona. Así que de verdad, muchísimas gracias ya no solo por este podcast, sino por la forma en la que haces la tauromaquia visible y agradable para todos, sobre todo para los jóvenes. Y de verdad que muchísimas gracias por este rato, Enrique. Gracias, Aitor, porque tienes la cualidad, el talento de, al menos en mi caso, de sacar realmente la esencia, mis emociones y de facilitarme que me sincere en estos minutos aquí en esta grabación. Así que enhorabuena por la forma, la cercanía y la naturalidad con la que haces las entrevistas. Gracias y enhorabuena, Aitor. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.